Hola, en este video vamos a resolver la autoevaluación de funciones homográficas. Para ello debemos tener en cuenta que cada consigna admite una única opción como respuesta correcta. El primer apartado dice indicar cuál de las siguientes leyes corresponde a la de una función homográfica. Opción A, f de x igual a 2x menos 1 sobre x cuadrado más 5. Opción B, f de x igual a menos 3x más 4 sobre 5. Opción C, f de x igual a 2 menos x sobre x más 1. Y opción D, f de x igual a 4 por x a la menos 2. Para resolver este apartado debemos recordar que la ley de la función homográfica viene dada por el cociente de dos lineales. Esto es de la forma f de x igual a x más b sobre cx más d, donde a, b, c y d son números reales y c debe ser distinto de 0. Por lo tanto, la opción correcta es la C. F de x igual a 2 menos x sobre x más 1. Descartamos la opción B porque para esta ley c vale 0 y entonces el 5 del denominador se puede distribuir en el numerador evidenciando la ley de una función lineal. La ley sería f de x igual a menos 3 quintos de x más 4 quintos. También descartamos las opciones A y D por tener términos donde la variable independiente se haya elevado al cuadrado y a la menos 2 respectivamente. 2. La función f con ley f de x igual a x más 1 sobre 2x menos 2 con dominio en los reales excepto 1 tiene como conjunto imagen y las opciones son A, los reales, B, los reales excepto 1, C, los reales excepto un medio o D, los reales positivos. Para resolver este apartado debemos tener en cuenta que la gráfica de la función es una hipérbola, dado que A por D es distinto a B por C y por lo tanto el conjunto de las imágenes viene dado por todos los reales excepto el valor asociado a su asíntota horizontal. En este caso la asíntota horizontal es la recta de ecuación igual a un medio y por lo tanto el conjunto de las imágenes será los reales excepto un medio. Entonces la opción correcta es la C. 3. La gráfica de la función cuya ley es f de x igual a 4 menos 2x sobre x menos 2 con dominio los reales excepto 2 es, y las opciones son A, una recta, B, una hipérbola, C, una recta perforada o D, una parábola. Para resolver este apartado debemos considerar que la gráfica de la función homográfica depende de la proporcionalidad de los coeficientes. Esto es, si A sobre C es igual a B sobre D, la gráfica de la función será una recta perforada. En el caso de que A sobre C sea distinto a B sobre D, la gráfica será una hipérbola. Para esta función en particular, tenemos A igual a menos 2, B igual a 4, C igual a 1 y D igual a menos 2. Por lo tanto, menos 2 sobre 1 va a ser igual a 4 sobre menos 2, por lo que la gráfica de la función será una recta perforada. El hecho de que A por D sea igual a B por C nos permite efectuar la siguiente simplificación en la expresión de la ley de la función. Si sacamos factor común menos 2 en el numerador, podremos simplificar los factores x menos 2 remanentes. Luego la ley de la función se transforma en f de x igual a menos 2, con x distinto de 2. Por lo tanto, la gráfica de la función será una recta perforada. Entonces, la opción correcta será la C. 4. La ley algebraica de la hipérbola dada por la gráfica es, las opciones son A, f de x igual a x menos 3 sobre 4 menos x, B, f de x igual a x más 3 sobre x menos 4, C, f de x igual a x menos 4 sobre x menos 3, y D, f de x igual a 3x sobre x menos 1. Para vincular la gráfica de la función a su ley algebraica, debemos pensar en qué información podemos leer de la gráfica que nos sea útil para relacionarla con alguna característica de la ley. Podemos analizar, por ejemplo, las asíntotas. La asíntota vertical, según la gráfica, es la recta de ecuación x igual a 4. Teniendo en cuenta que la asíntota vertical pasa por el elemento excluido del dominio, podemos chequear cuáles de los denominadores de las leyes propuestas se anulan para x igual a 4. Esto nos permite excluir las opciones C y D, dado que el denominador de la ley de la opción C se anula para x igual a 3
y en el caso de la opción D, esto se da para x igual a 1. Entonces, deberemos definir entre las opciones A y B. Para esto podemos analizar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal para una función homográfica es la recta de ecuación igual a sobre C. Si miramos la ley de la función de la opción A, esta tendría como asíntota horizontal a la recta igual a menos 1, lo que se corresponde con la gráfica. Mientras que para la función de la opción B, la asíntota horizontal sería la recta de ecuación igual a 1. Entonces, podemos concluir que la ley algebraica de la hipérbola dada por la gráfica es la de la opción A. 5. La gráfica de la función con ley f de x igual a 3 más 1 sobre x menos 2 puede obtenerse por las siguientes traslaciones de la gráfica de la función recíproca g, cuya ley es 1 sobre x. Opción A. La gráfica de g, 3 unidades a la derecha y luego 2 unidades hacia abajo. Opción B, la gráfica de g, 2 unidades a la derecha y luego 3 unidades hacia arriba. Opción C, la gráfica de g, 3 unidades a la izquierda y luego 2 unidades hacia abajo. Y opción D, la gráfica de g, 2 unidades a la izquierda y luego 3 unidades hacia arriba. Para resolver este apartado debemos considerar mediante qué operaciones gráficas podemos pasar de 1 sobre x a la función f de x igual a 1 sobre x menos 2 más 3. En principio, para pasar de 1 sobre x a 1 sobre x menos 2, lo que podemos efectuar es una traslación horizontal. Esto sería desplazar la gráfica 2 unidades hacia la derecha. Si a continuación efectuamos una traslación vertical y subimos a la gráfica 3 unidades, obtendremos la ley de f de x. Por lo tanto, la opción correcta será la B. 6. Si una función homográfica tiene como gráfica una hipérbola con asíntota vertical de ecuación x igual a menos 2, entonces la gráfica de la función inversa tiene. Las opciones son A, asíntota vertical x igual a menos 2, B, asíntota horizontal y igual a menos 2, C, asíntota horizontal x igual a menos 2, o D, no tiene asíntotas. Para dar respuesta a este apartado debemos considerar que la inversa de una función homográfica, cuya gráfica es una hipérbola, es otra homográfica. Recordando que la gráfica de la inversa de una función es simétrica respecto de la recta de ecuación igual a x, sabemos que la gráfica de la inversa también será una hipérbola, por lo tanto tendrá asíntotas. Esto nos permite descartar la opción D. Ahora, analicemos un poco la reflexión de una recta vertical respecto de la recta de ecuación igual a x. Al reflejar una recta vertical respecto de dicha recta, podemos ver en el gráfico que su reflexión es una recta horizontal. Por lo tanto, la reflexión de la recta de ecuación x igual a menos 2 será la recta de ecuación y igual a menos 2. Y podemos concluir que la gráfica de la función inversa tendrá entonces una asíntota horizontal cuya ecuación es y igual a menos 2. La opción correcta en este caso es la B. 7. Si la relación entre dos variables se representa con la ley de la función recíproca, entonces estas variables son A, directamente proporcionales, B, inversamente proporcionales, o C, ninguna de las anteriores. En este caso debemos recordar que dos variables x e y son inversamente proporcionales si existe una constante k distinta de 0, de manera que y es igual a k sobre x, o lo que es lo mismo, el producto de las variables debe ser constante. Si representamos la relación entre dos variables con la ley de la función recíproca, escribimos y igual a 1 sobre x, por lo que k tomaría el valor de 1 y entonces las variables serían inversamente proporcionales. Entonces, la opción correcta es la B. 8. Se saca una torta del horno y se deja enfriar sobre la mesada de la cocina. La función f con ley t igual a f de t igual a 20t más 80 sobre t más 1 modeliza la temperatura de la torta dada en grados Celsius en cada instante dado en minutos, desde que se sacó del horno. De acuerdo a este modelo, la temperatura de la torta al ser sacada del horno era de opción A 20 grados Celsius, opción B 80 grados Celsius, opción C 100 grados Celsius, opción D 40 grados Celsius.
En este problema debemos considerar que la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la temperatura. El momento en el que se saca la torta del horno corresponde a tiempo cero. Entonces, para determinar la temperatura de la torta en ese instante, debemos hallar la función en cero. Reemplazando t por 0, en la expresión tenemos f en 0 es igual a 20 por 0 más 80 sobre 0 más 1, que nos da 80. Por lo tanto, la temperatura de la torta al sacarla del horno es de 80 grados. Entonces, la opción correcta es la B. 9. Si no se modifican las condiciones del problema anterior, entonces A. El dominio de la función son los reales, el conjunto de las imágenes los reales excepto 20. B. El dominio de la función va de 0 a más infinito y el conjunto de las imágenes de 20 sin incluir a 80. C. El dominio de la función son los reales excepto menos 1 y su conjunto imagen los reales excepto 20. O D, el dominio de la función va desde menos 1 sin incluir a más infinito y su conjunto imagen va desde 20 sin incluir a más infinito. Para determinar el dominio de la función en el marco del problema debemos tener presente las restricciones algebraicas propias de la fórmula, por ende debemos excluir el elemento que anula el denominador. En este caso excluimos a t igual a menos 1 del dominio. Y también, dado que la función se halla en el contexto de un problema, debemos tener en cuenta las limitaciones del modelo y las provenientes de las variables que intervienen. En el caso particular de nuestro problema, tenemos que el tiempo debe ser positivo, esto es t mayor o igual que 0, y la temperatura debe estar dentro del rango de existencia, aunque para nuestro problema no es relevante. Entonces, el dominio de la función iría de 0 incluido a más infinito y el conjunto de las imágenes de 20 sin incluir a 80 incluido. Por ende, la opción correcta para este apartado es la B. 10. Si la cocina del problema anterior se mantiene a temperatura constante de acuerdo al modelo planteado, podríamos decir que dicha habitación se mantiene a opción A, 80 grados Celsius, opción B, 20 grados Celsius, opción C, 10 grados Celsius y opción D, 0 grados Celsius. Para resolver este apartado debemos tener en cuenta la gráfica de la función del apartado anterior. Si pensamos en que la temperatura de la torta, dado el tiempo suficiente, tenderá a alcanzar la temperatura de la habitación en la que se encuentra, para averiguar la temperatura de la cocina, entonces debemos mirar la asíntota de la gráfica de la función. Dada la ley de la homográfica, sabemos que la asíntota horizontal es la recta de ecuación y igual a A sobre C. En este caso particular, la ecuación de la recta es I igual a 20, con lo cual podemos afirmar que la cocina se mantiene a una temperatura de 20 grados Celsius. La opción correcta para el último apartado de la autoevaluación es la B. Esperamos les haya resultado útil el video.